¿Y qué sucede al sanar ese niño interno? Obviamente vamos a tener menos detonantes. Justo es lo que te iba a decir. Ok, esto, ok, Kurova está muy chido de su tema y de que bueno, que ay, sí, pero ¿de qué me sirve? ¿Qué beneficios tengo yo de sanar mi interior? Duele, van a ir las heridas, pero no pasa nada. ¿Por qué no mejor las hago a un lado, las ignoro? ¿Y qué me dicen ustedes que beneficia o qué me va a servir aportarlo y sanarlo? Sí, yo diría... Te comentaba que han sido semanas algo turbias, algo complicadas. He notado muchos cambios tanto en mi vida personal como en las demás personas, pero la verdad es que he notado algo muy interesante y muy importante que se ha detonado en casi la mayoría de la gente, porque no solamente lo veo con mi equipo, sino lo veo con todas las personas que he estado en mi entorno o que he visto o que me comentan y que no tienen nada que ver a lo mejor en este conocimiento espiritual, pero lo están viviendo, que es esta era de transformación, esta era vibracional que está cambiando absolutamente todo en la vida y en la tierra. Como hay una canción que me encanta, que juntos podemos empujar más fuerte, y creo que es real, pero a veces nuestro ego, nuestro niño interno, nuestros traumas no nos permiten avanzar. Se me hace algo sumamente importante empezar a reconocer desde más a fondo qué es el niño interno. Sí, he notado justo eso, y además de que también he pasado hace no mucho ese proceso también de identificar cómo es que mi niño empezó a llamar la atención, empezó a mostrarme, a decirme, oye, atiende esto de ti porque hay algunas heridas, hay algunas cosas que todavía necesitan ser atendidas, y pues no hay de otra más que pues mi yo adulto, porque a lo mejor sí, de niño, la responsabilidad era de los papás, pero de ahora pues ya me corresponde completamente a mí. Entonces, este niño interior que mencionas, me he estado dando cuenta que es justamente esa parte de la conciencia que habita en la inconsciencia, o esta parte del ser que habita en la inconsciencia, que dirige a través de la emoción, a través del sentimiento, pues muchas cuestiones de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestras reacciones, de cómo pensamos e interpretamos ciertas situaciones y cosas de los demás y de afuera, e intenta justamente a través del ego como llenar ese vacío con lo de afuera mismo, porque piensa que lo único real es lo de afuera. Sí, claro. Y fíjate, algo que quiero decirles a todos, porque a lo mejor muchas personas no conocen este tema del niño interior, ¿no? Pensamos que es como el espíritu o como una forma de llamarle a ese juego que tenemos dentro, o ese niñato que tenemos adentro de nosotros en forma de pensamiento, pero no. Nosotros nos estamos refiriendo al niño interno desde ese espíritu existente y latente que siempre hemos sido. Creo que lo único que ha cambiado en nuestra vida ha sido el cuerpo, pero realmente todos seguimos siendo niños en todo momento. Entonces, el niño interno existe. Existen muchas personas que hablan también sobre este tema a mayor profundidad de la parte del niño interno. Pero ¿por qué nos encanta hablar como de este tema? La verdad es que creo que es algo que en esta temporada hemos estado mucho viviendo, sanando, detectando, doliendo, arrastrándonos con ciertas cosas que a lo mejor mucha gente no va a comprender, pero si podemos llegar más a fondo de este tema, espero que a muchas personas les sirvan, pongan atención de esas situaciones, porque a veces es complicado detectarlo, de dónde proviene, o simplemente a veces hasta nos podemos llegar a sentir solos porque no comprendemos de dónde salen tantos detonantes de nuestro inconsciente en nuestra vida. Sí, y justamente pues bueno, no sé si tenga que ver, que yo creo que sí, porque he notado que no solo hemos sido nosotros, sino los que nos rodean, principalmente nuestro equipo. O sea, aquí producción también sabe de lo que estamos hablando, porque andan también ahora sí que las mismas. Pero creo, y ahorita haciendo sentido, para la numerología creo que es la pitagórica,
Ya entramos en el año 9, o sea, en el 2025 vaya a nivel vibracional con la numerología. Y el año 9, que es 2025, 2 más 2 son 4, más 5 son 9, nos habla de cierre de ciclos. Entonces no es como que... A ver, chécate esto. El 9 cierra ciclos, sí, pero no es como que por eso este año no puedo empezar nuevos proyectos, nuevas relaciones, nuevos emprendimientos, sino es un año 9, pero para el colectivo, no para el individuo. Entonces, si el colectivo necesita aportar un cierre de ciclo en general, yo creo, y me está llegando así, ¿no? Que más bien es importante que para cerrar un ciclo regresemos a las bases, porque si vas a abrir un ciclo nuevo después, el año que entra, pues siempre los cimientos son los importantes, son los que te van a dar el impulso y el aprendizaje necesario para empezar con algo distinto. Y creo que justamente la base, y que todos tenemos por igual, no hay alguien que no tenga situaciones difíciles, traumas, emociones, es el niño interior. Es justamente lo primero que soy, que experimento, lo primero que siento al nacer, ¿no? Que el alma puede sensorializar a través de la experiencia encarnada, y es pues justamente el niño. Entonces las primeras experiencias de vida que todos tenemos son las que nos van a impactar para el resto de nuestros años y de nuestra vida adulta. Sí, o sea, de lo que estás hablando son las creencias, las heridas de nuestra misma infancia, ¿no? Que existen muchas personas que hablan sobre estas, de las 5 heridas principales de la infancia, que creo que también es algo muy importante que todos deberíamos de saber, porque no es como que, ay, voy a buscar cuál herida tengo. Todos tenemos todas las heridas a diferente magnitud. Claro, no se va a poder medir nunca el nivel de dolor, de sufrimiento que una persona está teniendo, pero sí que todos tenemos bajo nuestra experiencia de crecimiento esas heridas dentro de nosotros. Justo, y eso mismo causa que tengamos esas huellas o cicatrices, esas marcas en el ser, que pues como el niño nunca deja de estar con nosotros, porque no es como que maduramos, nos convertimos en adultos y dejamos de ser niños, no. Al niño se le suma el adulto, se le suma la madurez, pero nunca deja de estar el niño. El niño siempre está en el tiempo presente. Por eso es que no le preocupa ni le ocupa proyectos a futuro, no busca como situaciones de, a ver, voy a buscar este resultado a largo plazo, porque él no quiere largo plazo, le busca placer inmediato. Entonces, justamente todas estas huellas nos dejan vulnerables ante los detonantes que la vida adulta conlleva. Porque obviamente, pues ya cuando eres un adulto no es como que, ay, se me antoja dormir todo el día. No, hay muchas responsabilidades que no te permiten eso, ¿no? Como, o vas a trabajar o te corren. Claro. Y que estas heridas no sanadas precisamente van a afectar en la autoestima, en la toma de decisiones, en las relaciones que nosotros podemos tener, tanto de pareja como de amistad y como familiares. Totalmente, porque justamente el niño que lleva el timón o el volante desde el inconsciente nos hace reaccionar involuntariamente, y pensamos nosotros que estamos tomando nuestras decisiones como adulto responsable y nos hacen reaccionar involuntariamente ante cada situación o oportunidad que tenemos de buscar ese placer inmediato, esa persona que siento que me va a llenar mi vacío, esa pareja que creo que me va a dar el amor que mi papá o mi mamá no me dieron, ese dulce que ahorita a lo mejor quiero porque me va a hacer sentir muy bien, pero al rato me va a hacer daño en el cuerpo por los niveles de azúcar, etcétera, etcétera. Quiero que tengan toda la audiencia también algo muy claro. Lo que nosotros estamos hablando es bajo nuestra experiencia, lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido descubriendo, lo que hemos ido leyendo en artículos, en todas las cosas que nos pueden aportar este conocimiento de apertura hacia los temas que nosotros hablamos para con ellos, pero es una experiencia propia y ustedes investiguen a profundidad más sobre este tema. Y creo que algo importantísimo que se me hace el detectar al niño interno, empezar a trabajar con el niño interno, nos hace responsables a nosotros como individuos. Y entonces la responsabilidad es algo que no mucho nos gusta, ¿no? Es como esto que se hizo viral en TikTok de soy un adulto independiente, ¿no? Entonces ves a puras personas comprando cosas de niños. ¿Por qué? Porque seguimos siendo niños, pero a veces no tomamos esa responsabilidad porque nos cuesta, porque nadie nos enseña a tener esas responsabilidades de adulto,
pero tampoco tenemos que dejar a un lado el niño interno. No. Creo que es importante empezarlo a sanar, pero ¿tú qué opinarías bajo tu propia experiencia? ¿Cuál sería la importancia de sanar al niño interior? Yo creo que la importancia, para poder entenderla, tendríamos que primero preguntarnos, ¿qué prefiero en mi vida? O sea, ¿cuáles son más bien las consecuencias de no sanar al niño interior? Porque una vez valorando eso, te puedes dar cuenta que, ok, voy a seguir siendo una persona a lo mejor pesimista, baja autoestima, ¿cómo se dice esto? Que postergas las cosas y las dejas siempre para después. Postergar. Ajá, que postergas, floja. Vas a tener como muchas heridas que te van a detonar y que vas a tener situaciones caóticas con los que te rodean y posiblemente pues experimentes aquello que no te gusta, la soledad, el rechazo, la humillación, que te ignoren, etc. Y esas creo que son cosas que a nadie le gusta vivir. Entonces es por eso muy importante identificar de dónde vienen. Entonces normalmente, y el tema de hoy justo es eso, vienen del niño interior, del niño herido. No del niño divertido, que a lo mejor también tienes cualidades de tu niño que pues, a lo mejor es muy chistoso, a lo mejor es muy juguetón, muy extrovertido. Sí, eso está bien. Pero el niño herido es el que hay que atenderlo. El otro ya está bien, ya no necesita como atenderlo, solamente dejarlo ser. Pero al niño herido sí es al que hay que ponerle esa atención, ponerle ese tiempo, ese esfuerzo de identificar cuáles son esas heridas que mi niño tiene para poder entonces cambiar mi perspectiva del mundo y hacerlo entender que ya no está solo, que ya no está abandonado, que ya no es humillado, porque yo como adulto responsable ya no lo permito y yo ahora cuido de él y yo ahora me hago cargo de todas sus necesidades. Ya no lo estoy dejando a la deriva para que vaya solo contra la vida. Sí, entonces una de las heridas principal que ahorita creo que estás mencionado para todos y que es real, que yo la viví, que yo la experimenté, que yo fui trabajando en esta parte espiritual, en esta parte holística de autodescubrirme, de irme conociendo, que fue el abandono, precisamente. Entonces, se me hace una de las primeras heridas muy importantes que tenemos que empezar a aprender. Esa es la primera herida. La segunda herida que yo también pues la tengo, porque les voy a decir, o sea, cada vez que nosotros hablemos de ciertas heridas van a decir, yo también la tengo, sí, las tenemos en diferentes magnitudes y las tenemos con consecuencias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces sentimos que no merecemos ni el amor ni el éxito, que el amor es para dar a los demás, pero no para nosotros mismos, y nos dejamos a nosotros mismos, y ahí es donde no encontramos otro tema muy bonito que es el amor incondicional. Entonces, cuando no encontramos el amor incondicional y el amor propio, pues no va a haber para los demás. Solamente estamos satisfaciendo nuestro pensamiento de amor hacia los demás cuando nosotros no estamos llevando a nada. Y cuando los demás desaparecen, pues uno se queda con esa sensación de soledad completamente. Creo que ahí es algo muy importante que todos deberíamos empezar a responsabilizarnos, empezar por nosotros, aunque nos llamen egoístas, aunque nos llamen como nos llamen, tenemos que empezar a autodescubrirnos. Al principio a lo mejor no lo vamos a hacer muy bien, pero de verdad va a ser algo que te va a ayudar a indagar, y algo que yo les digo a todos, vayan a terapia realmente. Porque todos merecemos todos en nuestra vida y nadie es malo. Venimos siendo todos unos niños heridos. Hasta tus papás, hasta tus abuelos, hasta todo tu linaje ha sido herida. Aunque sea la persona más mala del mundo, fue una persona que te ha puesto que fue herida en su infancia y que nunca descubrió estos principios y estos puntos para poder él ser diferente, porque en su capacidad mental no le permitía seguramente llegar a esos puntos de su vida de transformación, de cambio, de decir, ok, tengo esto y ahora ocupo estas herramientas para yo poder interiorizar, integrarlo en mi vida y poder ser diferente ante todo. Claro, además que también antes pues no estaba tan accesible como hoy. La terapia, o sea, antes con quién hablaba tu abuelo o tu abuela. Si entre ellos mismos se peleaban, el abuelo se chingaba a la abuela, ¿no? Era como los usos y costumbres de antes aquí en México. Entonces era muy difícil acceder realmente a este tipo de ayudas de inteligencia emocional, de sanar interiormente y de darte cuenta realmente cómo es que lo que no te gusta de tu vida pues está dentro, y es donde hay que atenderlo, sanarlo y transformarlo. Por ejemplo, ¿cuáles son los patrones que podemos ver de un niño herido en una persona adulta? Ejemplo, uno de ellos
y muy popular y creo que a todos nos interesa, el área de pareja. Es que ¿por qué todos los hombres son iguales, no? Y ay, es que siempre caigo y me encuentro siempre con el patán o con el que engaña o con el que no respeta, etcétera. Es que no es que todos los hombres seamos iguales y no es ni se trata de que te pasa nada más a ti por mala suerte. Claro. Tu niño es el que lo está buscando o tu niña es el que lo está buscando porque cree, a lo mejor por tu infancia, cree que eso es lo que necesita para mantenerse en su zona de confort y complacer su capricho de lo que le refleja a esa persona. Porque a lo mejor tu papá veías cómo engañaba a tu mamá o era un patanazo o golpeaba a tu mamá y no era responsable, entonces buscas la aprobación de papá, pero como papá no te cae bien de forma consciente porque no te gustaban esas actitudes, buscas esa aprobación de otro hombre que te refleja a papá. O mujer. Bueno, en este caso estamos hablando de pareja hombre, pero sí. Y entonces vas y desde, por ejemplo, entras a la fiesta y, es que de los 20,000 que había ahí, acabé con este güey. Y no es de que lo estés así como escaneando, es que tu niño ya sabe qué es lo que está buscando y cómo manejarlo desde el inconsciente. Sí, porque papá te enseñó eso que era amor. Exacto. O, bueno, no te lo enseñó, tú viste que eso era amor, porque los principios de los padres es enseñar amor y dar amor a los hijos, una protección, en donde tienen que llenar todas estas cosas. Y eso es lo que interpretaste como amor, y entonces lo que voy a buscar en alguien que no conozco porque papá me cae mal. Entonces voy y lo busco acá. Y el niño sabe, y todo es liberación. Y hay un principio hermético que es el de correspondencia, entonces, y de vibración también. Entonces, lo que yo vibro lo atraigo inconscientemente. Y el niño ya sabe, desde que llega ahí a la fiesta, ya sabe dónde está esa otra vibración porque la percibe, aunque no sabe exactamente quién es de forma visual, ya sabe dónde está. Y va a generar las circunstancias adecuadas para que se dé ese encuentro y entonces termine con ese patanazo, con ese huevón, con ese borracho, con ese golpeador, con ese infiel, que va a darle al niño el parche momentáneo de suplantar ese vacío. Y viceversa. Por ejemplo, esta persona que podrías hablar del patanazo y todo, a lo mejor su mamá fue una persona sumisa, una persona que no le puso la atención correspondiente, a lo mejor que se dejaba abusar, entonces él buscó a través de esta otra figura a su papá que era un poco más como él, y aunque él no quisiera ser como su papá, empezó a adoptar eso porque lo traemos en las heridas del niño interno. Claro, y entonces hay una pareja donde, es que nunca me dice que no a nada, pero es infiel. Entonces, porque es sumiso. Y es que sí, ella es muy amorosa y es muy, muy linda y todo, pero todo me quiere controlar, ¿no? Y es como ahí el choque y empieza ahí. Y casualmente, porque pues también queremos ocultar esas heridas, no las queremos mostrar porque no nos gusta sentirnos vulnerables. Entonces, el primer mes, 2 meses de citas y todo es muy bonito y muy romántico y estamos como de luna de miel. Las endorfinas están a todo lo que da. Todo, ¿no? Entonces, qué bonito el enamoramiento de verano, pero ya somos pareja, ya llevamos unos meses, ya nos conocemos, ya nos toleramos nuestros pedos, olernos los pedos en la cama, todo, y es como, bueno, ya hay más confianza. Ahora sí, ya no tengo que enmascarar tanto y cada vez me voy mostrando más y más y más. Y en donde empieza de que, es que pero al principio no era así, ya nada más pasó un año, nos casamos y empezó el desmadre. Sí, sí, claro. Pues se bajó toda la parte hormonal, se bajó toda la parte de atracción. Estás viendo ahora desde un punto de juzgamiento por tus heridas esas mismas situaciones, ¿no? Entonces es cuando entra la queja. Pero sí. Entonces, bueno, íbamos con la de ya tocamos el rechazo. No. Creo que no. El rechazo no. Otra de las heridas del niño interno es el rechazo. Entonces, el rechazo pues, es algo que se hace desde un principio. Ejemplo, yo en lo personal tuve bullying, ¿no? En esta parte del bullying sufrí rechazo de personas en la escuela y de igual forma rechazo en la parte familiar. Por ende, ese niño, cuando yo en esta temporada que he estado indagando muchísimo más, me he dado cuenta de lo que es darte cuenta que tu niño interno tiene esa herida de rechazo y se te detona en cada momento que alguien te ignora, que alguien no cumple con
lo que está diciendo, lo que haces, o sea, o simplemente sientes que te hace a un lado, esa herida se activa dentro de nosotros y está complejo sanarlo al principio porque es una herida fuerte porque estás a la defensiva de cierta manera. Es como si un animal está herido, que nosotros somos animales, pero un animal está herido, te va a gruñir para que no te acerques a esa herida porque está vulnerable en ese momento. Pero creo que nosotros como seres humanos, como humanos que somos, tenemos una conciencia más fuerte en donde podemos aprender a dominar esta sensación para que permitamos abrirnos y expresar las cosas como son realmente y poder empezar a indagar sobre estos temas que son y están al alcance de un clic, que hoy estamos hablando, y empezar a ver las cosas. Pero creo que algo sumamente importante es no juzgar a los que nos crearon de esa manera. Llamémosle padres, si eres adoptado, pues también son tus papás, porque al final de cuentas te adoptan, abuelos, etcétera. Ellos te criaron a su forma y dieron lo mejor que pudieron en ese momento, no fueron conscientes. Hoy tú tienes que hacerte responsable y ser consciente de esas heridas y tú sanarlas, pero algo muy importante y algo que yo les digo a todos, tampoco hay que justificarlo en el momento, porque a veces llega momentos en donde es que, pues sí, pero ella es así, ¿no? Sí, ya sé que es esta persona así de esta manera, pero pues no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, no es llegar luego a la justificación, como que hay un proceso de andar en esta sanación interna, en donde primero es aceptar, tengo esta herida de rechazo, tengo esta herida de abandono, y ¿qué voy a hacer con ellos? ¿De dónde se originó? Ok, es que mi mamá a lo mejor siempre estuvo presente, pero no daba buenos tiempos de calidad, nunca me preguntó por mis emociones, nunca me preguntó mis pensamientos, nunca me preguntó qué era lo que me gustaba, solamente estaba y correspondía en otras áreas, que ahí incluiría los lenguajes de amor para que baje un poquito, pero los lenguajes, si les interesan los lenguajes de amor, próximamente hablaremos de los lenguajes de amor. Pero regresando al punto, entonces es importante no justificar esos actos, ver que sí viene de una herida que también pudo haber tenido tu familiar, tu mamá, tu papá, tus hermanos, pero te lo ocasionaron y ahora tienes que dejar de estar a la defensiva porque esto del niño interno se guarda en el inconsciente. Entonces está dentro de nosotros y a veces es como, ¿por qué me enojé de la nada? ¿Qué es lo que me pasó? Por algo a lo mejor insignificante para los demás, pero para mí fue muy significativo porque eso me está doliendo a mí. Pero como la sociedad nos enseña a nosotros como hombre, que tocaste un tema muy importante de hombres, a no comunicar tus emociones, no expresarte, no comunicarte. Si eres hombre, no puedes ser emocional porque eso es de niñas. Eso es, eres maricón, estás teniendo malos pensamientos, así no te debes de comportar. Digo, ahorita ya la sociedad ha cambiado un poco, pero aún así siguen en muchos, ¿no? Entonces creo yo en la importancia de empezar a comunicar todos los aspectos de nuestra vida porque somos seres en completud y cuando no nos expresamos en completud, nos limitamos y claramente, como cuando somos niños, no sabemos comunicarnos porque no sabemos expresar, no sabemos distinguir o digerir esas emociones, simplemente las pasamos a un olvido. Aunque nos pudieron herir, es como no la comprendo, pero la dejo a un lado. Y cada vez se va convirtiendo en una herida más grande que hoy de grande pues no nos acordamos absolutamente de nada. Por eso cada vez que algo nos puede estar detonando, una palabra, una situación, un acto, ciertas personas con ciertos caracteres, es como a lo mejor no me hizo nada pero me detonó. ¿Por qué? Porque me recuerda a tal cosa que no soy consciente en este momento, pero tengo que ir indagando yo en mí mismo. Y si no sabes indagar en ti mismo, existen terapeutas que te pueden ayudar en ese proceso. Y aquí estamos unos. Claro, justo eso que mencionas es una buena forma de ayudarles a identificar a la audiencia. ¿Cómo identificar que una situación me es parte de mi niño herido? De entrada, cuando la emoción que estás sintiendo te lleva a decir es que siempre lo mismo, ahí está, güey. Ese es el detonante, porque siempre esta situación, siempre esta persona, siempre este conjunto de condiciones que se dan, te producen eso. Ese enojo, ¿por qué te enojas? Pues porque me siento rechazado. ¿Por qué rechazado? Pues porque te estoy queriendo decir, pues vamos al cine y me estás diciendo no, que prefieres ir con tu hermano.
Y entonces, ya estoy agarrando el pedo. Ok, entonces no es que me esté rechazando, es que yo me siento rechazado. Claro. Y entonces mi niño es el que se siente rechazado porque me rechazaba papá. Porque, a ver, ¿por qué con mi hermana no me siento que me rechaza cuando quiere ir con sus amigas en lugar de conmigo? ¿Por qué es con mi mejor amigo? Pues porque entonces no, el rechazo no vino de mamá, el rechazo vino de papá. Porque cuando yo le decía, vamos a jugar a la pelota, me decía que ahorita no, que quería trabajar y es como mejor, ahorita no, hazte para allá. Sí. A mí me pasó, por ejemplo, en la universidad, eso que hablas, ¿no? De este como estereotipo de géneros. Y a mí sí me dolió mucho y justamente me sentí también, me detonó en su momento el rechazo y dije, ok, entonces tienes razón, yo creo que el que está mal soy yo y voy a adoptar esta nueva forma de pensar, la cual es, pues yo me fui al norte, a Nuevo León a estudiar la prepa y de ahí me pasé a Estados Unidos, a Texas, a estudiar la universidad. Cuando llego allá, pues hago amigos y normal, ¿no? La situación social normal, pero yo era una persona que estaba muy acostumbrada al cariño, a darlo a aquellos que ya me lo empezaban a aceptar, porque en su momento también, pues por el bullying y eso, fue de cero. Pero en la prepa viví una experiencia muy bonita con amistades chidas, hombres y mujeres, y me regresó como otra vez esa chispa de, bueno, podemos ser cariñosos, no pasa nada. Uno de mis lenguajes del amor, que ya lo verán después, es justamente el cariño, el tacto, el apapacho. El contacto físico. El contacto físico. Y no sexualizado, eso es otra cosa que, bueno, ya verán en el otro episodio. Entonces, yo llego y entonces ya que empiezo a hacer mis amigos ahí en la universidad, pues se empiezan a hacer primero pues chavos, ¿no? Son como con los que más congeniamos, que tenemos ciertos gustos en común, que el PlayStation, que el fútbol, etc. Sí, vibran a similitudes y hay compatibilidad. Exacto, y cuando ya el lazo se empieza a hacer más fuerte y ya me da confianza empezar a mostrarme cómo soy en cuestión de darles cariño, pues llego y, qué chido, los abrazo y empezaron todo así como, ¿qué haces, güey? No, pues te estoy abrazando, no seas jotillo, hazte para allá, pues somos vatos. Y yo así me quedé como, chinga, ¿y eso qué? O sea, pues si no te estoy robando un beso, no te estoy queriendo invitar a la cama, no te estoy queriendo dar un abrazo porque, güey, me caes muy bien. No, pues es que no, los hombres no se abrazan ni la chingada. Y fue como, cabrón. Y empezó y fue como repetitivo y no fue uno, fueron varios y fueron todos. Y fue como, creo que entonces el que está mal sí soy yo, ya no tengo que dar cariño de esa forma. Y sí es cierto, como que eso entonces pues, es de jotillos y pues, o sea, yo ya me chequé bien y ya sé, así de cierta, que no soy gay, ¿no? No porque sea malo, sino simplemente no es mi preferencia. Lo respeto y tengo muchos amigos gays con los que me la paso poca madre, pero yo no. Y ellos me respetan a mí todo. Entonces digo, pues si esto es de gays y lo van a malintencionar y lo van a malpensar pensando que es algo sexualizado, la intención del abrazo y del apapacho es como, pues sí, mejor ya no lo voy a hacer. Y claro, y ya debe haber sido muy fuerte, y te lo digo yo también por mi experiencia. Yo también soy alguien que da mucho cariño, pero obviamente lo veían mal y fuera criticado, que hoy no se lo doy a cualquiera, pero bueno, ahí lo estoy sanando, ¿no? Pero ¿qué crees que ahí acabas de hablar de dos de las heridas de la infancia importantes, que es la injusticia y la humillación? También. Entonces se detonan estas dos áreas o dos heridas que a lo mejor no las tenías de la infancia, pero eras ya un poquito más adulto y en tu infancia a lo mejor eras más liberal de poder dar un abrazo, o a lo mejor sí hubo esa herida y se reafirmó con una nueva experiencia. Con una nueva experiencia, y de ahí dijiste, no vuelvo a abrirme. Ahí empieza a transmutar. Sí, es como es que este tema adentro de, ya me vio. Este tema, o sea, nos está abriendo a todos, nos estamos tocando puntos sensibles para todos, pero vuelve a reafirmarme a alguien que yo confiaba y que yo amaba, que eso sí está mal. Entonces es injusto. Y aparte, pues sí, o sea, se va con esta parte de la humillación porque te sientes mal, te sientes humillado. Es como, ya la regué. Ya me exhibí, yo que me estuve abriendo con las demás personas. Ya van a pensar mal de mí. Es correcto. Sí, totalmente. Y entonces se reafirma. Se lo van a tomar a mal. Y después de ahí te aseguro que no volviste a hacerlo después de un tiempo. Sí, no, muchos años, muchísimos. O sea, eso fue porque solamente también, como hombre, solamente te enseñan, eres cariñoso o con la mamá o con la pareja. Y con la mamá hasta cierto punto. Con la pareja sí, pues haces absolutamente todo. Justo, y no, es como con mujeres, pero no cualquier mujer. Es con mamá, todavía se vale. Y mujeres, pues no cualquiera, porque pues es o nada más pareja, ¿no? O porque va a pasar algo más casual. Pero sí, o sea, para mí, en la parte de, ¿sabes cuál fue la injusticia? O sea, porque sí la tengo clara ahorita que lo estás hablando, es qué injusto
que solamente el niño o el joven puede ser cariñoso y el adulto ya no. ¿Sabes? Como porque cuando crecemos ya no tenemos permitido eso que está bien chido. Es como... ¿Por qué lo ven mal? Ajá, fue como decir, ¿por qué nomás a los niños les trae juguetes Santa Claus y a nosotros no, güey? ¿Sabes? Es como chispas. Digo, ahí hay como muchas cosas trasfondo porque hay mucha gente que no lo hace desde una forma sana. Creo que una educación sexual en México no lo existe, no lo hay. Hay mucho morbo detrás de todo, porque he visto en otros países que son más liberales en muchos aspectos. Y mucha lujuria también, o sea, sí está muy contaminada. Pero yo creo que todo eso generó un trauma colectivo que puede ser que haga, bueno, te lo doy como tip que yo he investigado eso. Pero sí, no debería de serlo y no deberían de generalizarlo porque no todas las personas somos iguales. Es como si generalizáramos nosotros, todas las mujeres también son iguales y no es verdad. Todos somos únicos y creo que esa parte única como esencia única que somos, debemos de respetarlas y honrarlas como todo porque nadie va a ser igual y nadie es reemplazable. O sea, en el aspecto de que nadie va a ser igual que el otro. Puede tener habilidades similares al otro o mejores habilidades, pero no va a ser lo mismo. Nunca. Entonces, son dos heridas que, bueno, como diría, la tercera es la humillación, la cuarta sería la injusticia y la última y quinta herida que también es algo muy común es la traición. Es, para mí, la herida de traición se me detona en la escuela completamente. En donde empiezo a tener por primera vez un amigo y este amigo traiciona con... pues era el niño buleable, a lo mejor estaba chistoso, no lo sé, a lo mejor lo traía en mi vida porque también es algo que podemos atraer, pero no era bonito. Entonces ahí es donde yo tengo mi primer traición, en donde ya se dejan de juntar conmigo porque yo no era como de la parte populares o no era como de los que eran desmadrosos en ese momento, sino era simplemente alguien honesto, fiel, respetuoso, pero no lo veían y no valoraban. Entonces ahí entra para mí una parte de traición y obviamente la injusticia y obviamente la humillación y se activan todas esas heridas y completamente ahí me cierro a tener de cierta forma también amistades en mi vida, que sí llegaron muchas amistades en mi vida, pero como que cada vez siempre con mayor pincitas, ¿no? Las cosas. Entonces, cuando sientan de verdad que están en pincitas con muchas personas, es un niño interno. Es un niño interno no queriendo abrir sus heridas porque esas heridas se las están detonando y claramente duelen y se van a sentir horrible y se va a sentir mucho dolor y se va a sentir muchos pensamientos que no sabes de dónde provienen las cosas, pero ahí está. Sí, incluso hasta ahí está la predisposición, ¿no? De bueno, pues ya, ¿para qué me encariño tanto con la persona? Ya sé que pues, al final de cuentas ninguna relación dura, ninguna amistad es para siempre, no hay ninguna amistad sincera. Yo, y creo que tú, o sea, me acuerdo que los dos nos llegamos a encontrar cuando estábamos en el mismo punto en ese tema de esa herida de la traición, que dijimos, yo ya no confío en nadie, güey. Y ya no tengo ganas de volver a confiar en nadie. Ya sé que los amigos van a ser como pues, la comida, o sea, va a ser así un pasajero, se va a acabar el plato y a lavarlo y con permiso a ver después qué más. Ya es como que nos hacemos a la idea de que eso ya no existe. Y mira, hoy en día, después de tantos años, aquí estamos confiando y agradeciendo esa última oportunidad que los dos ya ni siquiera la teníamos pensada y dijimos, voy a hacer un último intento nada más pues, por no dejar. Claro. Y gracias a Dios y al universo y a todo lo que se acomodó. Se puede y se sigue haciendo cosas maravillosas. Aquí estamos y la verdad es que fue algo muy bonito porque ayudó de cierta forma a darle un empuje de sanación porque no está completamente sana la herida del niño, pero sí ayudó a ya no convertirlo a lo mejor en un trastorno, porque luego sí llega a pasar que ya de tanto dolor o el exceso de dolor sobre la misma herida y que nunca la dejas sanar, que siempre la mantienes abierta, ya no es nada más un trauma, sino se convierte en un trastorno. Y esa es otra cosa que hay que atender también y que ha estado muy latente últimamente en nosotros, nuestras terapias, en lo que hemos estado viviendo. Se respira mucho en el ambiente. Sí, supongo que tiene que ver también con este cierre de ciclos porque es importante verlo y atenderlo para la nueva vibración que se requiere. O sea, es como ya suelten eso que pesa demasiado y que duele mucho para seguir las frecuencias Schumann que hablábamos en el episodio anterior. Es como ya
permítanse ser más, aligerar la carga para poder elevarse junto con el planeta. Entonces, traumas y trastornos son los que hay que atender. Y darse cuenta que también esos trastornos, y si tú tienes algún trastorno límite de la personalidad, que es uno de ellos, no estás solo, hay mucha gente y a veces no comprendes de dónde viene tu ira y tu enojo, hay mucha gente que te puede ayudar, pero lo principal es que tú quieras. Va a ser un proceso muy difícil porque un trastorno ya es algo que ya trastornó tu mente y lo tienes guardado en el inconsciente, en donde se aloja el niño interno y el ego, nuestro gran adversario, el ego. Entonces, que también nos enseña demasiado en nuestra vida, pero si tú no te permites abrir con tu voluntad, porque tu voluntad es de las más fuertes, a empezar a encontrar y aprender a sentir ese dolor, ese vacío, esa nada, porque es como una emoción muy fuerte que invade todo el cuerpo, no vas a poder sanarlo. Y creo que es importante que si ya lo sientes, recurras. Para poder sanar estas heridas de la infancia, creo que lo más importante, y se los digo a todos, es aceptarlas. Justo. El primer paso siempre va a ser dejarme ayudar y saber, tener en conciencia que el único dueño y señor de tu realidad eres tú, y el único responsable de hacerla disfrutable o sufrirla está en ti. O sea, tú eres quien tiene la decisión, solamente tú y nadie más. Nadie lo va a hacer por ti. No hay una píldora mágica, no es como en Matrix que píldora azul, píldora roja. No hay un hechizo, no hay una poción. No existe nada que te lo haga cambiar así porque sí, y aunque no quieras. Es como nada ni nadie lo va a hacer por ti. Sí, y regresando, entonces es aceptarlo, y también, principalmente antes que aceptarlo, es reconocer. Cuando tú reconoces algo dentro de ti y reconoces a tu niño, le das de cierta manera una luz en tu vida. Le das volteas a ver a tu niño que nadie volteó a ver. ¿Por qué? Porque hoy te toca a ti voltear a ver a ese niño, que a lo mejor no lo veían, que a lo mejor no sabían de sus emociones, que a lo mejor no le preguntaban ni les interesaba, o a lo mejor es que no conocía toda tu familia eso. Pero es importante reconocerlo, aceptarlo, y una vez que vas en ese proceso, no lo juzgues. Porque si lo juzgas, se incrementa. Sí, lo sigues dañando. No hagas lo que no te gustó que te hicieran. No solo a los demás, a tu niño interior. Y a todas las cosas que manifiestas como heridas del niño interior. Y una de las prácticas sumamente más efectivas es hablar, aunque parezcamos locos, no importa, la locura todo, como dice, locura, ¿no? Entonces, la locura todo. Entonces, principalmente para poder integrarnos a ese niño interior, si lo quieres empezar a trabajar tú solito, está perfecto. Si lo quieres empezar a trabajar acompañado, también es perfecto, porque a veces lo requerimos también ser acompañados. Sí, todos tenemos el conocimiento dentro de nosotros, todos podemos todo, pero a veces necesitamos esa guía y esa asesoría. Y es importante, empiecen a dialogar con ese niño interno, empiecen a reconocer esas vivencias, aceptar las emociones, vivirlas dentro de sí mismo. Y a lo mejor, si de repente quieres hacer un ejercicio de hablarle, de interiorizar, de conectar con ese niño interno, hazlo. También puedes escribir, ¿no? Si a lo mejor me frustra cerrar los ojos, porque hay mucha gente que no le gusta cerrar los ojos, ok, empiezo a escribir lo que viví en ese proceso del niño interno, que no comprendían los demás, pero hoy tú como el adulto responsable, y adulto me refiero a que si ya tienes más de 20 años ya eres un adulto, entonces ese adulto responsable de empezar a comprender y ver las cosas. ¿Por qué? Porque estamos en un cambio de era, tenemos que vibrar diferente, tenemos que empezar a aceptar nuestras emociones, no que nuestras emociones nos gobiernen, que eso también es otro punto importantísimo. Nuestras emociones no nos deben de gobernar. Si yo me enojo en ese punto y en ese momento, y aclaro en mí mismo esa situación y no hago un despapalle. Yo tengo que tener el control, porque todas esas personas que a veces explotamos de la nada, a menos de que tengas un trastorno, pero si explotas de la nada y no sabes dominarte, no sabes manejarte a ti mismo, pues obviamente vas a hacer más daño en tu entorno. Entonces tienes que aprender a ser responsable de que tu enojo sí tiene un valor, por algo te hizo enojar, pero viene desde una herida, viene desde alguna situación, o viene desde que quieres controlar las situaciones y las cosas en tu entorno y en tu vida. Tienes que tú aprender a manejar esa situación
para que haya un flujo mejor. Entonces, si hubo un enojo, acláralo, compréndelo, y si no te comprenden, va a llegar la forma, estructura en tu mente, porque va a haber una y mil soluciones para que tú puedas hacerlo. Claro, y saber separar las cosas, porque si me enojé contigo, no me voy a desquitar con los demás. Si me enojé contigo por una situación de amigos, no lo voy a llevar al trabajo si es que trabajamos juntos. ¿Sí? Si me entristecí con mi pareja por una cuestión de pareja, no lo voy a sacar con los hijos. Entonces hay que aprender a distinguir y a separar las cosas y ponerlas en su lugar. Algo que me encanta desde chavo, porque así se me enseñó, ¿no? Cuando juegas fútbol, lo que pasa en la cancha, se queda en la cancha. Y nada de llevarte eso a casa, nada de llevarte eso al trabajo, nada de llevarte las cosas a donde no corresponden. Aprende a mantenerlas en su lugar. No porque no importe tu enojo, como dice Yeshua, sino porque no tiene la importancia en otro lugar donde no corresponde. No tiene lugar. Claro. Si te interesa, porque tengo un ejercicio para sanar este niño interno, si te interesa hacer este ejercicio, voy a dejar, vamos a hacer en otro video que va a ser como el ejercicio de la práctica del niño interior. Entonces, a lo mejor se hace la doble edición y va a estar por ahí el link, y para que vayan también a este otro video y puedan ustedes realizarlo, ¿vale? Uh-huh. Y justamente algo que también me gustaría mencionar mucho, porque todo lo demás creo que sí, importante y todo, pero ¿qué sucede? ¿Y por qué me pasó? Nuevamente, o sea, el trabajar en ti más de una década no quiere decir que ya eres un iluminado y que ya vas a estar, sí, chale, y que ya vas a estar completamente sano y que ya no va a haber traumas que liberar y que ya no va a haber niño herido, ¿no? Es importante entender que este proceso no termina. Así de que, yo ya fui a un retiro, tomé 2 terapias. Tomé un curso de 2 días y ya sané mi niño interior. Sí, vi 2 TikToks y medio audiolibro de las 5 heridas del alma y no, güey, yo ya comí el rechazo. Comí honguitos y ya salió todo, ¿no? Sí, no, yo ya estoy, pero mira, listísimo para la vida. No, hay que tener una constancia y es un trabajo interno que no termina, porque cuando lo descuido vuelve a surgir. Porque mi niño, nuevamente les digo, no desaparece, no deja de estar. Y si yo no lo atiendo, se puede volver a lastimar. ¿Qué quiere decir esto? Siempre voy a vivir con un niño. Y el niño siempre va a tener necesidades que necesitan ser atendidas. Y si yo no las atiendo, se puede lastimar. Entonces, ya es una responsabilidad de por vida, por así decirlo. Y no lo vean como externo de que soy yo y tengo a mi niño, o sea, somos 2 aparte. No, ese niño eres tú. Ese niño herido, ese niño sano, eres tú. Y entonces cuando tienes ya la conciencia de esto y entiendes la importancia de todo lo que acabamos de hablar en estos últimos minutos, te das cuenta que ya no decides hacer las cosas porque estén bien o mal, sino porque te sirven o no te sirven, sino porque te conviene o no te conviene. Ya te das cuenta si te hace daño o te hace un beneficio. Ejemplo, en la alimentación. Si ya vi que estar tragando harina, azúcar, pan, gluten, etcétera, me pone mal, ¿para qué me lo como? Mejor, si ya realmente estoy trabajando con mi niño y ya le enseñé a disciplinarse y a no preferir el placer inmediato, y no pasa nada porque no le va a pasar nada, nadie lo va a abandonar, nadie lo va a rechazar, nadie lo va a humillar, está bien, yo me encargo de ello. Entonces yo ya tomo las decisiones y ya no le dejo al niño el volante. En ese momento ya me es más fácil cambiar mi estilo de vida y mi alimentación. Si a lo mejor es algo con lo que tú estás pasando y eres muy decidioso o te cuesta trabajo y todo, atiende esa parte del por qué el niño está prefiriendo eso, edúcate, domínate, que no te dominen las emociones ni los deseos, y entonces te vas a dar cuenta cómo es muy fácil dejar esa tortillita de harina a un lado, ese panecito con azúcar allá, y ya no se te va a antojar igual. Entonces eso es la disciplina, no es el forzarte y el estar ahí siempre, me obligo y a fuerza, y no, es cambiar la perspectiva de la situación, cómo yo la veo, de qué es lo que me provoca y cómo yo ya lleno desde el amor el vacío del niño, que es el que genera el deseo hacia esa situación, persona, comida, etc. Incluso adicción, porque muchas veces buscamos esas adicciones para suplir esos vacíos. Entonces es una constante que una vez que se empieza, se logra, ya no se afloja. Ya hay que mantener el compromiso con uno mismo
de seguir adelante y ya mantenerlo como un estilo de vida, el estarme cuidando desde el amor propio. Claro. Y una recomendación, como lo dices, es también vayan a terapia. Vayan con muchas personas, existen muchas cosas. Les recomiendo un libro que es El Niño Interior de John Bradshaw. Entonces, ese libro te va a decir como muchas cosas de esta parte del niño interior. También El Coraje de Sanar de Robin Norwood, que pueden ir viendo qué es lo que está pasando. A lo mejor les interesa el tema y no lo conocen o no conocen más sobre el tema, porque ahorita les estamos dando como una pequeña salpicada de algunas cosas y obviamente experiencias personales que tenemos al activar y llevar en nuestra vida cotidiana el sanar el niño interior. Entonces es importante, creo, también eso. Hay muchos tipos de sesiones, de terapias, de meditaciones también que ayudan mucho a conectar con nosotros, a reconectar, que también si quieren de repente tener ese tipo de conexión, hacemos algunas meditaciones en nuestro centro, que si quieren más información pueden meterse en nuestro Instagram, y en nuestro Instagram hay toda la información de las meditaciones que va a haber, y la verdad es que se lleva algo muy bonito porque tomamos cacao, que el cacao ayuda mucho a subir esta parte de las endorfinas de nosotros para poder estar alegres. Y abrir el corazón para poder estar más receptivos al amor. Sí, ¿y qué sucede al sanar ese niño interno? Obviamente vamos a tener menos detonantes. Justo es lo que te iba a decir. Ok, Yeshua, ok, Kuruba, está muy chido su tema y qué bueno que hay, sí, pero ¿de qué me sirve? ¿Qué beneficios tengo yo de sanar el niño interior? Porque pues duele, están ahí las heridas, mejor las evado. Sí. ¿Por qué no mejor las hago a un lado y las ignoro? ¿Y qué me dicen ustedes que beneficia o de qué me va a servir afrontarlo y sanarlo? Sí, yo diría principalmente una autoestima más alta, quitarse esos miedos y tener una seguridad. Claro. O sea, quitar esa inseguridad, esos miedos, eso que de niño siempre tenemos, de acercarnos a más personas, de comunicar lo que sentimos, de decir no quiero en este momento. Entonces, para mí se me hace algo sumamente importante porque te da mucho, porque ese niño interno a veces, por esas heridas, decimos, pues ya ni modo, ya lo tengo que hacer para no herir a las demás personas, porque a lo mejor se sienten mal y yo me siento también mal y me detona eso y me siento rechazado, injusto, me siento que me hacen a un lado, ¿no? Entonces, todo eso ayuda. Claro, yo les diría, por ejemplo, también, para complementar eso, mejora tus relaciones personales. No importa de qué tipo sean, sociales, laborales, de pareja, familiares, vas a mejorar mucho la calidad y la forma en la que te relacionas con los demás. Vas a mejorar muchísimo también la cuestión de lo abundante, de la abundancia, y no solamente en el dinero, sino en general. ¿Por qué? Porque vas a tener la capacidad y la inteligencia emocional para poder abordar las oportunidades que la vida tiene para ti, que te van a ir dando los resultados y la vida que tú prefieres, que te gusta, que disfrutas. Y al lograr eso, pues obviamente te vas a abrir a más posibilidades que van a generar situaciones en tu vida o consecuencias en tu vida más placenteras, más duraderas y de mayor calidad y valor agregado. Y otra que te puedo dar que va a mejorar muchísimo va a ser esa convivencia contigo mismo, donde ya no vas a necesitar de lo demás de afuera para satisfacer algo interno, sino más bien te vas a dar cuenta que siempre lo tuviste todo y lo de afuera no va a ser ya por necesidad, ya va a ser por gusto, ya va a ser por disfrute. Y entonces se vive de una manera distinta, porque entonces cuando esto está, lo disfruto, y cuando deja de estar, no lo sufro. También lo disfruto, porque no lo necesito. Solamente sé agradecerlo, valorarlo y disfrutarlo cuando está ahí, cuando el universo me lo pone, sean 5 segundos o sean 50 años. Y entonces ya esa percepción cambia totalmente mi vida, mi realidad y la forma en la que me siento conmigo mismo. Sí, o sea, por supuesto. Dejo de sufrir la vida y aprendo a disfrutarla. Y les invito... Perdón, no va a ser como yo quiero. Sí. Pero justo porque como no puedo controlarla y cambiarla como yo quiero, aprendo a no sufrirla y a disfrutarla tal cual es. Y como dices, es un proceso continuo. Un proceso que siempre va a continuar en nuestra vida y tenemos que darle ese aporte. Yo les recomiendo que día a día ustedes se tomen un momento para hablar siempre con ese niño interno, de nutrirlo, de llevar a su interior con amor y con compasión en todo momento de su vida. Conectar con esa niña, ese niño, ese niñe interno que tienen, y
y decirle honestamente, ¿saben qué? Hoy comprendí un poco más, pienso responsabilizarme y vamos a trabajar en nosotros porque hoy ya me volteo a ver. Es difícil, claro, pero con ustedes mismos y con seguramente las personas que los aman y tienen en su entorno, porque no todas las personas están solas y nadie está solo realmente, siempre va a haber una persona que le intereses. Puedes ayudarte con esa persona o literal ve a una terapia. O sea, no me quedo como siempre recalcando esto porque es importante ir a terapia y conocer y siempre ayudarnos en nosotros. Sí. Les voy a recomendar también, por último, si lo requieren, hagan una carta de perdón en donde obviamente nosotros sabemos que el perdón tiene un profundo aprendizaje, pero tenemos que aprender a ir subiendo esos escalones para comprender que el perdón va más allá solamente de perdonar. No necesitamos pedirnos perdón, pero bueno, eso va a ser un tema más profundo después. Pero hablando básicamente de esto es: tomen ese primer escalón, hagan una carta de perdón a su niño interno desde donde se acuerden, y si no se acuerdan desde el vientre, imagínense cómo fue cuando fue su procreación hasta la actualidad de hoy en día. Yo les agradezco porque la verdad es que es un tema enriquecedor que nos mueve, que nos ha traído a todos así como wow, el niño interno, que no solamente es conecta con esa alegría del niño interno, sino conecta con esas heridas. Y vamos ahora sí a quitarles todo eso contaminante, a rasparlas y ahora sí que empiecen a cicatrizar. Sí, y justo yo no creo que sea casualidad, yo no creo que sea algo nada más personal, porque sí se ha estado manifestando mucho en nuestro entorno, creo que sí es un proceso colectivo y por eso decidimos que era muy importante hablar de esto el día de hoy, porque es algo que si yo sano, tú sanas. Si tú sanas, yo sano. Si a la tierra le sirve, nos sirve a todos, ¿no? Si a ti te duele, a mí me duele. Entonces, es importante que vayamos de la mano, que seamos equipo, que juntos nos demos cuenta, que jalamos más fuerte y que nada nos puede vencer cuando estamos unidos. Entonces, algo que te puedo decir que a mí me ha ayudado muchísimo en este proceso, y te quiero compartir esta frase: no te tiene que gustar, te tiene que servir. Entonces, mucho de este proceso de sanación, y no solamente el niño interior, sino de cualquier cosa que vayas a atender a terapia para sanar, duele. Y no siempre nos gusta el dolor. Y no siempre es bonito el proceso. No siempre es fácil. No siempre es agradable. No siempre es cómodo. Para nada. Yo creo que es muy incómodo exhibirte y sentirte vulnerable y aceptar y reconocer. Pero la vida pues no es justa. Y no venimos a que esté cómoda, venimos a incomodarnos para crecer y ayudar a crecer a los demás. Entonces, no nos tiene que gustar, nos tiene que servir. Es la frase que me ha estado dando ese impulso y te la quiero dejar, te la quiero compartir, ojalá te sirva, y si no, pues mira, no importa. Y ten mucha compasión y amor en este proceso, real. Sí. Mucho amor y compasión, no te olvides de esto. La verdad, Divergente. Sí, respeta. La verdad, Divergentes, les agradecería mucho su apoyo, siempre dejando un like, un comentario, aunque sea un puntito, un corazón. Ayúdennos a que esta comunidad crezca. Espero les esté gustando el episodio. Vamos a empezar a subir más. Los amamos con todo el corazón, aunque no los conozcamos y estamos lejos. En algún momento nos podríamos reunir. Y bueno, Dios siempre bendice y nos vemos en otro episodio. En un próximo episodio. Bye bye.